Muy bien, hoy tenemos un tema también de reflexión sobre los tiempos que nos han tocado vivir. El título corto de este mensaje es ¿en qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo nos encontramos? Entendiéndose la pregunta dentro del tiempo que la profecía bíblica señala para los hombres. Entonces podríamos hacernos esta pregunta: ¿en qué tiempo estamos? ¿Qué debemos aprender de la actual crisis? Otra pregunta. ¿Nos ayuda en algo conocer las profecías de la Biblia? Conocer las profecías de la Biblia nos ayuda en algo para los momentos que estamos viviendo. Creo que sí. Hoy vamos a ver 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Voy a pedirle que lo busquen. La primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Hemos hablado de esta epístola anteriormente y seguimos viendo, examinando las verdades que en ella están. Primera de Tesalonicenses 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice Pablo, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Hasta allí la lectura. El objetivo hoy es tratar de dar una respuesta a la pregunta de nuestro título del mensaje. ¿En qué tiempo estamos? ¿Qué debemos aprender de la actual crisis? ¿Nos ayuda en algo conocer las profecías de la Biblia? Creo que muchos en todo el mundo están asustados y con incertidumbres, muchos temblando. Aún parece que los cristianos no nos ponemos de acuerdo al hablar de estos temas. Si lo que está sucediendo es un castigo de Dios para el mundo, o es un castigo para la iglesia, o es un castigo para ambos. O si en realidad este es un tiempo donde se abre la puerta de la misericordia de Dios para que por la vía de la reflexión y de abrir su corazón las personas vengan al conocimiento de la verdad y puedan ser salvos y conocer a Dios. Yo creo que Dios aprovecha toda circunstancia para cumplir su propósito y traer salvación, vida nueva a todas las personas que se acercan a Él. Creo que estamos en la antesala a los tiempos proféticos y tiempos los más desastrosos que vendrán sobre la humanidad. Debo decir que para tratar este tema, soy consciente de que hay dos tipos de personas regularmente en una audiencia. Uno, los que creen y estudian la Biblia, tomándola como palabra de Dios, y los que solo ven la Biblia de lejos, a la distancia, solo como una palabra con algún grado de posibilidad en su cumplimiento. Realmente lo que hay más en esta persona son dudas que fe. La pregunta de hoy, 19 de abril,
¿Estamos en un tiempo profético? ¿Puedo yo y usted conocer acerca de los tiempos proféticos? Si yo puedo conocer acerca de los tiempos proféticos, ¿qué debo permitirle a mi corazón sentir o a mi mente pensar? ¿Qué debe estar ocurriendo en mi mente y en mis emociones, dentro de mí, en mi interior? ¿Preocupación o alegría o gozo? Para que nuestro corazón no nos reprenda, ni las emociones nos hagan una mala jugada, ni nuestros pensamientos nos traicionen, ni nos inunde el afán, la tristeza o la desesperación o el pesimismo. Necesitamos algo extra a nosotros. Necesitamos del poder de Dios, que nos otorgue mansedumbre, tranquilidad, confianza, que nos dé verdadera paz en cualquier tiempo, más en tiempos como los que estamos viviendo. Necesitamos un poder que haga huir el temor de nosotros, un poder que haga huir el miedo de nuestro interior y traiga el reposo, el remanso, la quietud. Yo quiero, es mi intención, por favor, que ustedes tengan paz. Pero esta paz no viene a nosotros por tener las cosas que tenemos en esta tierra, que amamos en esta tierra. Tener mucho, tener poco, no trae paz. Esa paz que necesitamos debe venir del cielo. Y es lo que Dios de alguna manera nos está diciendo. Confíen en mí. Esa paz debe venir del cielo, no dentro de nosotros. Muchos dicen, cierra los ojos, pon tu mente en blanco y vas a encontrar paz, busca la paz en tu interior. No es correcto, es un engaño, es falso. La paz verdadera debe venir de afuera de nosotros, debe venir del cielo, debe venir de Dios. Solo Dios nos regala una paz completa y duradera que nos llena y que hace desaparecer de nosotros el temor y el miedo. Solo Dios nos da una paz que nos da confianza y nos hace sentir su presencia incondicional. Si usted tiene a Jesús en su corazón, usted tiene esa paz. Jesús dijo y nos dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Juan 16:33. La paz de Jesucristo debe estar sola en nuestro corazón. Dije sola en nuestro corazón. ¿Qué significa esto? Nuestro corazón debe estar vacío para que la paz de Dios lo llene y lo inunde. Esa paz que da Jesús es una paz poderosa que vence la aflicción. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo lo he vencido. Esa confianza en Cristo vence cualquier situación desesperada. ¿Sabe usted que hay cosas que no nos llenan del todo? Hay cosas que nos impiden entender la paz que Jesús da. Tenemos, por ejemplo, dinero, propiedades, deseos de vivir inclusive. Tenemos amigos, familiares. Tenemos toda una historia de nuestra infancia. Tenemos recuerdos. Tenemos a nuestros seres queridos. Hoy día también podemos sumar a toda esta lista. Tenemos una profesión, un oficio. Nos aferramos a tradiciones. Muchos se enorgullecen de su religión porque la ven como una fe heredada de sus padres. De alguna manera, todos tratamos de conocer a Dios, pero
a veces nos engañamos. Tratamos de conocer a Dios, pero amando todas estas cosas que hemos numerado. Pero quiero decirle que a Dios se le conoce de una manera inmaculada, sin rastros ni rastrojos, sin dependencia de cosas del pasado o del presente. Nuestras tradiciones casi nunca nos ayudan a conocer a Dios de una manera clara, de una manera completa. La Biblia nos dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. Un ápice de tinieblas en nuestro cerebro o en nuestras emociones se convierten en el Dios de miniatura que nos estorba para ver al verdadero Dios, grande, verdadero, y al mismo tiempo el Dios temible. Dios quiere quitar toda barrera, todo miedo, para que Dios sea nuestro amoroso Padre Celestial y que nosotros podamos tener una relación cercana con nuestro Padre Celestial. No un Padre terrenal con defectos, errores, fallas y pecados, sino un Padre celestial, puro, completo, veraz, único, verdadero, que está esperando rescatarnos para convertirnos en verdaderos hijos suyos, para que estemos pronto con Él para siempre. Y que mientras tanto estemos seguros de nuestra relación de hijos para con Dios. Vamos a tener varios puntos aquí para tratar y el tema va a girar en torno a la profecía. Pero para ir a la profecía tenemos que tener un corazón también preparado, no intelectual, sino también que podamos tener una fe y una confianza en la palabra profética de Dios para vivir con o dentro de los planes de salvación, de gozo, de paz que Dios tiene para con cada uno de los que depositan su fe en su palabra. Así que el primer punto para nosotros es, para entender la profecía de la Biblia, debemos arrinconar a un lado nuestras tradiciones. No lo digo yo, lo dice Jesús. Para entender la profecía bíblica, debemos arrinconar a un lado nuestras tradiciones. Quiero que veamos un poquito de esto en este momento. Aquí en Primera de Tesalonicenses hemos leído capítulo 5, los primeros 7 versículos. Pero quiero que vean el versículo 20 al final. Cuando Pablo está cerrando esta epístola, él dice algo muy importante para nosotros. Versículo 20 de esta primera epístola de Tesalonicenses en el capítulo 5. Versículo 20 dice: no menospreciéis las profecías. Pablo está hablando acerca del evangelio y otros detalles de esta epístola. Habla inclusive de la venida del Señor. Vamos a ver más sobre eso. Y él nos da un dato. Y él dice: hijos cristianos, no menospreciéis las profecías. Es decir, valoren las profecías. Tengan en cuenta las profecías. Ahora, ¿cómo lo vamos a valorar? Bueno, vamos a valorar las profecías conociendo las profecías. ¿Y qué la Biblia encierra y qué quiere Dios enseñarnos con las profecías que la Biblia tiene? Para la primera venida de Jesucristo se registran más de 300 profecías.
y todas fueron cumplidas en un solo hombre, en una sola persona, Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor. Para la segunda venida de Cristo a esta tierra, se registran poco más de 200 profecías. Y de hecho, si se cumplieron las primeras 300 en su primera venida, se cumplirán de manera certera, con toda seguridad, las más de 200 referencias proféticas acerca de su segunda venida. Así que las profecías, cuando las entendemos, las conocemos, nos llenan un corazón de gratitud, de confianza, de conocer a Dios en su carácter presente y su carácter eterno. Quiero que veamos 3 puntos aquí. Hablando de las tradiciones que hay que arrinconar para poder entender las profecías bíblicas, hay 3 consejos que voy a darles. 1. Las tradiciones que aferramos no nos permitirán entender la Biblia. Las tradiciones que nos aferremos y la tengamos por el norte de nuestra vida, esas tradiciones, algunas de ellas son muy endebles, algunas de ellas no nos hacen llegar a Dios. Las tradiciones que nos aferremos no nos permiten entender la Biblia. El segundo consejo: las tradiciones no pueden limpiar nuestro corazón. También lo dijo Jesús. Las tradiciones no nos pueden limpiar nuestro corazón. Y número 3, las tradiciones no tienen ningún efecto espiritual para ir al cielo, para hacernos llegar al cielo. Las tradiciones son meramente terrenales. Ninguna de ellas nos permiten llegar al cielo, ir al cielo. Vamos a explicar un poquito más de esto. Las tradiciones que aferramos no nos permiten entender la Biblia. Vamos a buscar Marcos capítulo 7, versículo 3. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 7. Versículo 3 dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Los fariseos, dice, y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos. Bueno, sigue ahí explicando. Saltamos al versículo 6 hasta el versículo 8 de Marcos 7. Respondiendo él les dijo, o sea, Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, dogmas, normas, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, rituales, ceremonias, fiestas, muchas tradiciones que tenemos. Versículo 13 de este capítulo 7 de Marcos. Dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Muchas personas están cerca de conocer la verdad, pero aún siguen con sus dudas y sus miedos. ¿Por qué? Porque, como dice Jesús, la tradición de las religiones invalida la palabra de Dios. Cualquier tradición que usted ponga primero hace inválida esa verdad que usted está leyendo en la Biblia. Jesús le llamó a esto levadura. La levadura
de los fariseos, que era la hipocresía. La levadura le da aire al pan, sopla el pan. Es un elemento extraño al pan. Entonces la levadura le da, sí, una bonita presentación a ese pan. Pero bueno, por más hermoso que sea el pan, menos harina tiene, más aire tiene. Y mientras más sube el pan, más sube el precio también, ¿verdad? La Biblia es el pan espiritual que necesitamos para alimentar la fe. ¿Qué necesitamos alimentar? La fe. ¿Cómo la alimentamos? La Biblia es el pan. Leemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:19. Mientras más validamos la tradición, menos validamos la Biblia. Mientras más validamos la Biblia, no necesitamos de la tradición. Este concepto cambió mi entendimiento de la Biblia completamente. Cuando lo apliqué, fue como un clic que abrió mis ojos espirituales. Me quedé con lo que el salmista dijo. El salmista David dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré tu ley, tu palabra, solamente tu palabra. Es de vida o muerte oír la palabra de Dios sin levadura alguna, incluyendo las tradiciones. En segundo lugar, las tradiciones no pueden limpiar nuestro corazón. Queremos tener un corazón limpio y a veces nos vamos por hacer algunos ritos para que se limpien en nuestro corazón, pero no. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué nos afectan tanto las tradiciones? Vamos allí, a Marcos capítulo 7. Tenemos versículo 14 al 23. Jesús dio esta tremenda enseñanza en el Evangelio, es una enseñanza del Evangelio. Dice Marcos 7:14, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez, ira, queja y todo lo demás. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo está allá adentro. El problema del hombre está allá adentro y nada de afuera lo puede limpiar, ¿no? Porque todo lo que entra en comida y bebida llega al vientre y pasa a la letrina. No llega a la parte espiritual. Por eso decimos que las tradiciones no pueden limpiar nuestro corazón. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda limpiar. Digamos, nada puede entrar que lo contamine.
y nada puede entrar que lo limpie. Nada puede entrar que lo contamine porque ya está contaminado. Y nada puede entrar que lo limpie porque está contaminado. Solo hay una cosa que limpia nuestro pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La tradición religiosa te pide muchas veces ingerir algún tipo de alimento, de comida, algo por la boca, un alimento material, para que entre a tu cuerpo y te limpie. Eso es tradición, pero eso es engañoso. Nada de comida o bebida pertenece al reino de Dios. Lo leemos en la epístola de Pablo a los romanos. No hay nada que yo ponga en mi boca que pueda limpiar mi pecado del corazón. Jesús dice que lo que ingieras o comas por tu boca se irá al vientre y después a la letrina. Solo la sangre de Cristo puede limpiarnos toda nuestra maldad. Cualquier tradición que niegue la sola efectividad de la sangre de Cristo para el perdón. Si cualquier tradición te dice que esto te limpia, pero está negando que es por la sangre de Cristo, esa tradición es engañosa, invalida la muerte de Cristo para el perdón de nuestros pecados, hecha una vez y para siempre. Solo deposita tu fe en Jesús como tu suficiente y único Salvador y serás limpio y serás salvo. El tercer consejo: las tradiciones no tienen ningún efecto espiritual para ir al cielo. Las buenas acciones no nos ayudan a ir al cielo. Esa es otra tradición, nuestras buenas acciones, pensando que nos ayudan para ir al cielo. Son buenas acciones, pero no son suficientes las muchas que hagamos como para limpiar nuestra conciencia y nuestras malas acciones. Las buenas acciones son solo eso, buenas acciones. Y las malas solamente son eso, malas. Pero nada de eso nos lleva al cielo. El apóstol Pablo enseña que cualquier cosa buena que hagamos no tiene ni valor ni poder contra la pecaminosidad en nuestros corazones. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Dice el apóstol Pablo que nada de eso funciona para nuestra pecaminosidad. Colosenses 2:20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, o no comas, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Dice Pablo, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en algo voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, dice el apóstol Pablo. Así como el pecado de Adán y Eva, que también está en nosotros, nos condenó a la muerte física, también nos condena a la muerte espiritual. Si morimos sin el perdón de Dios, no podremos entrar con pecados en el cielo. Tratamos con las tradiciones o dando muchas obras de caridad a otros, o con muchos de nuestros esfuerzos y disciplinas personales, como la meditación y abstenernos de algunas cosas para ser mejor. Eso no está del todo mal, pero nada de eso te lleva al cielo. Jesús dijo que si creemos en Él, Él nos daría sin problema entrada al cielo. Él nos perdonaría y nos salvaría de la condenación por causa de nuestros pecados. La palabra de Dios, sin tradiciones, nos da la verdadera esperanza de que un día estaremos en el cielo con Jesús para siempre. Esta es nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza. Colosenses 1:27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y nada ni nadie nos separará
del amor de Dios que es en Cristo nuestro Señor. El mal que queremos sanear no es la enfermedad del coronavirus o cualquier otra. El mal que queremos sanear, en el fondo, es el egoísmo destructivo que hay en el corazón del hombre. Para eso vino Cristo. El Hijo del Hombre, dice la Escritura, no vino sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino, dice la Escritura, a dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. La conclusión de todo esto es que si en verdad Cristo se ha transformado en nuestro único y nuestro suficiente camino, verdad y vida, y estamos de acuerdo en que no necesitamos de las tradiciones de los hombres, entonces podemos estar seguros y confiados, sin temores, sin miedos, para entonces estudiar la palabra de Dios y de manera muy particular las profecías. Quiero enfatizar esto. Si tu fe te aferra a tus tradiciones religiosas, comprometerás la verdad de la Biblia y la Biblia no podrá ser tu autoridad, y todo lo que leas allí en función de tus tradiciones no tendrá absolutamente ningún valor. Es importante, si quieres oír el contenido de la profecía de la Biblia, que arrincones a un lado tus tradiciones. Yo mismo vengo de un mundo en la que practicaba muchas tradiciones y tuve que arrinconarlas para entender la Biblia. Cuando leía la Biblia, me abría los ojos, me dejaba ver muchos errores en mi propia vida y en las cosas que había heredado de otros. Así que vamos al siguiente punto. Una vez que tenemos claro esto y estamos de acuerdo de poner a un lado nuestras tradiciones y dejar el camino despejado para ir a lo que dice la Escritura, wow, se nos abre un camino increíble. Hoy no vamos a ver muchas cosas, quizá de todo lo que quisiéramos, pero en lo sucesivo, en los próximos estudios, vamos a ver más sobre profecías de la Biblia. ¿En qué tiempo estamos los creyentes y qué debemos esperar? Debemos saber algunas cosas. El punto número 2 dice que debemos saber sobre el día del Señor, el día del Señor vendrá. Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, hablando de las profecías, una de esas es la venida del día del Señor. Dice 1 y 2, o el 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El apóstol Pablo dice que ustedes ya saben perfectamente que el día del Señor vendrá. Le está escribiendo el apóstol Pablo a los cristianos de la ciudad de Tesalónica. Entonces, hagámonos esta pregunta, es nuestra letra A de este segundo punto. ¿Cómo los tesalonicenses sabían perfectamente sobre el día del Señor? Bueno, seguro que Pablo le había tocado ese tema en algún momento. Ya eso era lección estudiada. Y eso aparece en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5. La siguiente epístola, segunda de Tesalonicenses 2:5. Pablo dice a los tesalonicenses, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
refiriéndose al día de la venida del Señor que vendrá. Ya yo les había hablado de esto, ¿no se acuerdan? Entonces Pablo estudió con sus discípulos las profecías acerca del día del Señor que vendrá, como dice acá en 1 Tesalonicenses 5:2. Ahora, Pablo dice en el versículo 1, porque acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo no escribió mucho acerca de la gran tribulación. Pablo no escribió mucho acerca del día del Señor que vendrá. ¿Por qué? Dice, no es necesario que yo le escriba sobre esto. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque las escrituras del Antiguo Testamento están llenas de esas profecías. El libro de Daniel, Sofonías, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Ageo, Miqueas. El Antiguo Testamento está lleno de las profecías del día del Señor que vendrá. Segundo punto, nuestra letra B en nuestro segundo punto. ¿Cómo será? La pregunta que sigue es, bueno, ¿de qué se trata ese día del Señor? Versículo 5 y 2 de esta primera Tesalonicense. El día del Señor vendrá. La pregunta de la letra B es, ¿cómo será ese día del Señor? ¿Y dónde la Biblia lo habla? Bueno, ya hemos dicho que todo el Antiguo Testamento habla de esto. Y pues el Antiguo Testamento dio referencia de la primera venida de Cristo y dio referencia de la segunda venida de Cristo. Así que ahí está contemplado. Pero, ¿cómo será ese día? Vamos a ver un par de versículos. Busque, espero que lo encuentre rápido, Sofonías, capítulo 1. Y está clarito. Sofonías describe rápidamente el día del Señor que vendrá. Escuche esto, el día del Señor. Está hablando proféticamente Pablo de lo que leímos acerca de el día del Señor que vendrá. Sofonías, capítulo 1, versículo 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová, el día del Señor, está cercano, porque Jehová el Señor ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Allí mismo, Sofonías, capítulo 1, versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová. Hablando del día del Señor. El día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, del día del Señor. Gritará allí el valiente. Sigue en el 15. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, bullicio, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Versículo 17 sigue diciendo, y atribularé, gran tribulación, atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová el Señor, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Apocalipsis está lleno de sangre, que habla de ese tema. Versículo 18, ni su plata ni su oro podrá librarlos, ni la plata ni el oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Sofonías nos está hablando que el día de el Señor, del que habló Pablo, está escrito y explicado en las profecías del Antiguo Testamento. Y este pasaje de Sofonías une como un gran eslabón muchos otros eslabones que forman una cadena larga y fuerte. La venida del Señor es el tema aquí, la venida del día del Señor. Veamos otros pasajes. Busque conmigo Joel, capítulo 2,
Está por ahí cerquita, espero que lo encuentre. Capítulo 2 del libro de Joel, versículo 1 y 2. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, día del Señor, porque está cercano. Otra vez, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Hablando de un tiempo terrible, de lo peor que puede ocurrir en la tierra. El día del Señor vendrá. Ya ustedes saben, le dice Pablo a los de Tesalónica, que el día del Señor vendrá. Ya lo saben, porque hace referencia a todo lo que los profetas anunciaron acerca de ese día. Allí mismo en Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, convertíos. Miren la advertencia, como Jonás predicaba a Nínive, conviértanse a Dios, como los tesalonicenses al escuchar la palabra del evangelio predicada por Pablo, se convirtieron de los ídolos a Dios. Nosotros tenemos que convertirnos de muchas cosas, principalmente de nuestras tradiciones, a la palabra de Dios. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios se duele del castigo. Pues hay que hacerlo por nuestra rebeldía, por nuestro desafío. ¿Y dónde está Dios? Y así hacemos. Desafiamos a Dios, tenemos que arrepentirnos de nuestro corazón ante Dios. Él se duele del castigo. Versículo, ya está allí. Vamos a ver el versículo 30 ahora de Joel 2. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Sangre y fuego. Prodigios son milagros aterradores, no bondadosos como los milagros de Jesús, aterradores. Y además sangre y fuego. Versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Versículo 31. Mismas palabras que Jesús habló, ya hemos visto eso antes, en Mateo 24, acerca del día del Señor. Vamos a ver un poquito más. Jeremías, capítulo 30, hacia su mano izquierda. Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Tiempo de angustia para Jacob. Es un día terrible, sobre todo para Israel, pero también para el mundo entero. Tiempo de angustia, dice, para Jacob. Dice, grande. No hay un día semejante a ese día, ni lo habrá, dice. Jesús lo dijo, porque serán días que nunca ha habido en la tierra antes, ni lo habrá después. Y el apóstol Pablo quiere decirle a los cristianos de Tesalónica y a todos nosotros que hay un día del Señor que vendrá, que no es nada agradable, es terrible. ¿Será que Pablo les enseñó con las escrituras acerca de las profecías del día del Señor? Ya vimos que sí, en el capítulo 2, versículo 5, que hablaban de ese tema en 2 de Tesalonicenses. Nuestra letra C, en este segundo punto, es otra pregunta. ¿Qué le dijo Pablo a los cristianos de Tesalónica
¿Pasarían ellos por el fuego de la tribulación de ese día del Señor de angustia y espanto? No, no pasarían. Esto es muy importante porque los cristianos no se ponen de acuerdo en este punto. ¿Qué le dijo Pablo a los cristianos de Tesalónica? ¿Pasarían ellos por el fuego de la tribulación de ese día del Señor, día de angustia y de espanto? La respuesta es, Pablo dijo que no pasarían. Una breve descripción de este día. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 3. Una breve descripción de este día. Dice el versículo 2. Vendrá como ladrón en la noche. Ese día vendrá como ladrón en la noche, es decir, sin avisar, sin que nadie lo esté esperando, sin que nadie lo planee. Vendrá repentino, porque no lo esperaban. Se burlaban de Dios, de que eso, siempre dicen, la Biblia dice, o ustedes dicen que Cristo viene, y nunca viene, y pasan los años. Bueno, pero ya, cuando usted ve los tiempos y las sazones que se acercan, ese día está cerca, vendrá. Vendrá porque no lo esperan, de manera repentina, como ladrón en la noche. Segunda de Pedro 3:10 lo menciona. Mateo 24, 43 al 44 lo menciona. Vamos a buscar Apocalipsis 16:15. Este día del Señor terrible. Capítulo 16 de Apocalipsis. Versículo 15. Dice lo siguiente. He aquí, yo vengo como ladrón. Palabras de Jesús en Apocalipsis. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Vendrá a sorprenderlos y pasarán vergüenza. Y el pueblo de Israel pasará vergüenza cuando vea ese día, porque ahí entenderá que había negado y matado al Mesías años atrás, a nuestro Señor Jesucristo, que vino como cordero, como sacrificio, derramando su sangre para el perdón de los pecados. Pero aquel día vendrá como león para juzgar a Israel y a las naciones. El día que Israel se avergonzará. Voy a decir la cita. Jeremías 2:26 dice que Israel ese día se avergonzará. Otra descripción del día del Señor que vendrá. Dice, en ese día dirán las gentes paz y seguridad. Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esta es la gran frase de las Naciones Unidas, paz y seguridad, pero sin Dios. Es el anhelo de las naciones, paz y seguridad. Pero si no hay una búsqueda genuina para el príncipe de paz, Cristo Jesús, cualquier paz que propongan las naciones será una paz engañosa, con algo debajo de la mesa o debajo de la manga, que los gobiernos y los políticos y los religiosos del momento estarán buscando un humanismo, algo que los centre en el hombre y no en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, el verbo que se hizo carne. Otra descripción, los dolores a la mujer encinta, como dice el versículo 3, vendrán una destrucción repentina como dolores a la mujer encinta. Y eso lo describe Apocalipsis, capítulo 12, versículo 2. Y aquí está la conexión de las enseñanzas del apóstol Pablo con relación al día del Señor que vendrá, las profecías del Antiguo Testamento, las palabras de Jesús, particularmente de Mateo 24, y las palabras del Apocalipsis. Apocalipsis 12:2. Dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Se refiere a la figura de la mujer que está aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis, pero esta mujer
es el pueblo de Israel. Si ustedes leen el contexto, verán que esta mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. El versículo 14 dice que es Israel también, del capítulo 12. Dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada en aquel tiempo, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, Israel será sustentada en el tiempo de la gran tribulación, en el desierto. El remanente de Israel será sustentado en el desierto por 3 años y medio. Y eso indica que todo el capítulo 12 está hablando de Israel. Esa mujer con dolores de parto es Israel. De eso se trata el día del Señor que vendrá. Así que tenemos 3 cosas aquí en el día del Señor que vendrá. Como ladrón en la noche, dirán paz y seguridad, y es semejante a lo que ocurrirá con Israel como una mujer con dolores de parto. Ese es el día del Señor que vendrá. Pablo explica que los tesalonicenses no sufrirían ese día. Hay 2 peros y un porque abajo de estos 3 primeros versículos del capítulo 5. Dice el versículo 4, pero ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz y no de las tinieblas. No serán sorprendidos los cristianos. Si estamos vivos, no seremos sorprendidos de ese día, porque no estaremos allí. No estaremos allí. Hay otro pero en el versículo 8. Pero nosotros, los cristianos, que somos del día, nos hemos vestido de fe, amor y de esperanza. Porque dice el versículo 9, no nos ha puesto Dios para ira. Dios no nos ha puesto para el día de la ira. Eso nos lo dice el apóstol Pablo. Gracias a Dios, los cristianos no estaremos en la tribulación, no estaremos en el día del Señor que vendrá, día de angustia, día de nube, día de entenebrecimiento, día de oscuridad, día espantoso. Pablo nos da la razón y es porque estamos puestos, porque no estamos puestos para ese día. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios salvos para ira. ¿Nos salvó para qué? ¿Para estar en la ira? ¿En el día de la ira? No nos ha puesto para ira el Señor, sino para salvación, para que podamos estar en reposo, como dice 2 Tesalonicenses 1:7, para darnos el reposo, la tranquilidad, ¿no? Y el capítulo 1 de 1 Tesalonicenses 1:10 es el definitivo. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿A quién vamos a esperar? A su Hijo Jesús. ¿A dónde? En el cielo. No en la tierra, en el cielo vamos a esperar a Jesús, a su Hijo. Y esto nos lleva entonces al tercer punto, que es la profecía para los cristianos, para la iglesia cristiana, que no se llama el día del Señor que vendrá. La profecía acerca de la venida del Señor, que esa sí es para nosotros, la venida del Señor. ¿Cuál es la diferencia? Capítulo 5 habla del día del Señor que vendrá, y el capítulo 4, más arriba, el versículo 13 hasta el versículo 18, nos habla de otra experiencia muy diferente a la que acabamos de describir. La venida del Señor. Miren rápidamente el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra. 4:15. En palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no dice hasta el día del Señor que vendrá, sino nosotros los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. ¿Cuál venida del Señor?
Acabamos de leer que nos vamos a encontrar con Él en el cielo. Bien, vamos a ver un poquito más esto. La primera pregunta aquí es, ¿qué les revela Pablo a los tesalonicenses acerca de la venida del Señor? Tres cosas. Uno, es un evento en el que participarán solo los hijos de Dios. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros que no tienen esperanza. No pueden entristecerse ustedes como los otros que no tienen esperanza. Ustedes que tienen esperanza de la venida del Señor por ustedes, no quiero que estén tristes, estén gozosos. Así que la primera es que es un evento en el que participan los hijos de Dios. Gloria a Dios. Ahí estoy yo, ahí está usted, ahí están los que habrán muerto en Cristo y que el Señor los resucitará ese día. Número dos, es un evento que Pablo le llama la venida del Señor. Ya lo hemos visto en el versículo 15. Pablo, el apóstol a los gentiles, a la iglesia gentil que se formaría después, ya no judía, sino en su mayoría gentil, le llama a ese encuentro la venida del Señor para con los cristianos. Tercero, es un evento que Jesús reveló a Pablo. Miren el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. La palabra del Señor se le reveló a Pablo para que se lo dijera a la iglesia cristiana de que ese día, el día de la venida del Señor, es la venida del Señor, no el día del Señor que vendrá. Espero que estemos viendo esta diferencia. Entonces, es un evento que Jesús le reveló a Pablo. Está muy relacionado con 1 Corintios, capítulo 15. Leamos 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 23. Puede leerlo usted, 20 al 23, pero ahorita vamos a leer 51 al 52. Mire esto, Pablo lo dice, 1 Corintios 15, 51. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir en Cristo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un clic, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta para los cristianos y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados, dice el apóstol Pablo. Gloria a Dios por esto. Así que Pablo desarrolló un ministerio directo a la iglesia de rasgos gentiles, ya no judíos, porque los judíos tenían el Antiguo Testamento. Entonces el apóstol Pablo nos muestra aquí. ¿Dónde defiende Pablo su ministerio? En Gálatas 2, 7 al 9, cuando él dice, yo me voy a los de la incircuncisión, mientras Pedro y los demás se iban a ministrar a los de la circuncisión. Quiere decir que Pablo es apóstol a los gentiles y él revela esto a la iglesia de acuerdo a las palabras de Jesús. Romanos 11, 13 y Romanos 11, 25. Romanos 11, 13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Recuerden que la iglesia cristiana en su mayoría no son israelitas, no son judíos, somos gentiles de otros pueblos. Así que la doctrina para nosotros, la iglesia cristiana, es la venida del Señor. La doctrina para ellos es el día del Señor que vendrá, espantoso y terrible. Aquí quiero que veamos el versículo 25. Mire esto. Pablo dice, 11:25 de Romanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El tiempo de la iglesia tiene un tiempo final. Es decir, ahora estamos predicando salvación por Cristo. El tiempo de la iglesia para que predique a Cristo y muchos se arrepientan y vengan a ser salvos. Pero este tiempo terminará. Dice, hasta cuando entre la plenitud de los gentiles.
Bueno, otro día vamos a explicar más sobre eso. Pero hay un término, dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bien, el tiempo avanza, ¿verdad? Y nos emocionamos con esto. Gloria a Dios. Esto está aclarando que nosotros los cristianos no pasaremos por la gran tribulación de Mateo 24, ni de Apocalipsis capítulo 12. Nosotros estamos esperando con gozo, no con tristeza, con gozo y alegría, con gran esperanza como yelmo de nuestra salvación, al Hijo de Dios, que nos encontraremos con Él en el cielo. Muy bien. Este evento es un evento diferente. Ahora quiero que describamos un poquito más el evento de la venida del Señor, ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a mencionarlo para que quiero que ustedes lo vean y se gocen con esto que vamos a hablar. Capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. ¿Cómo describe Pablo la venida del Señor? 1. Será un evento que no tiene cabida para la tristeza. Versículo 13. Dice, no quiero, pues, hermanos, que estén tristes como los otros. 2. Este evento habla de un grupo de cristianos ya fallecidos que resucitarán cuando venga el Señor. Dice, porque si creemos, 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá, obviamente, resucitados Dios con Jesús a los que murieron en él, a los que durmieron en él. Dice dormir porque los cristianos no están muertos, están vivos, pero están esperando la venida, este encuentro, para que sus cuerpos sean resucitados y glorificados. 3. Dios traerá a los cristianos resucitados junto con Cristo. Dios traerá a los cristianos que resuciten ese día y los traerá con él. ¿A dónde? Con él, a un lugar. Los traerá con él, dice. Ahí mismo en el versículo 14. A los que durmieron, dice, con Jesús, los traerá con Jesús. 4. Un grupo de cristianos estaremos vivos en ese momento. Versículo 15. Dice Pablo, y nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 5. Jesús mismo en persona bajará del cielo. Jesús bajará del cielo y con su propia voz resucitará como cuando resucitó a Lázaro. Con su propia voz resucitará a los cristianos muertos, primero a ellos, pero de inmediato a los que estén vivos en la tierra. En un abrir y cerrar de ojos los arrebatará junto con los primeros. ¿A dónde? En las nubes. Y allí todos los cristianos de toda la historia recibiremos al Señor y nos reuniremos con Él en el aire. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Él bajó del cielo, se quedó en las nubes. Nosotros donde estemos nos llevará en las nubes, dice, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios por eso. Todos estaremos reunidos un día en el aire con el Señor para siempre. Ahora, ¿cuál es el propósito de Pablo de compartir sobre este evento? De que estemos gozosos, contentos y que estemos de tal manera contentos, sin tristeza, con tal manera que nos animemos, nos amemos, nos alentemos, nos edifiquemos. Y si alguien está ahí medio cabizbajo, que lo estremezcamos y que se ponga las pilas con el Señor Jesucristo y haga el ministerio que nos toca hacer mientras Él venga, como cuando celebramos la cena del Señor, 1 Corintios 11:26. Esto anunciamos, su muerte y su resurrección hasta la venida del Señor, hasta que Él venga. Entonces,
¿Cuál es el propósito? Ya lo hemos dicho, que estén consolados y gozosos mientras estén esperando la venida del Señor. Ahora, mientras esa venida en el aire, nosotros estaremos aquí en la tierra y estaremos con pruebas, con dificultades, en crisis como la que estamos viviendo ahora, con angustia, pero no con la angustia de la tribulación. Entonces el apóstol Pablo dice, cuando ustedes estén con problemas, anímense, llénense de gozo, anímense. Aquí hay varios versículos, 1 Tesalonicenses 2:4, 3:3, 4:13 y 5:16. Voy a leer el 5:16. Dice, estad siempre gozosos. Dice Pablo, estad siempre gozosos. Si fuéramos a pasar por la tribulación, no estaremos siempre gozosos. Pero como estamos esperando al Señor, que nos vamos a encontrar con Él en el aire, podemos cumplir este versículo 16 de estar siempre gozosos. Amén. Gloria a Dios. El propósito es que vivamos la salvación y que estemos llenos de Cristo. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros y resucitó. Vivamos modo salvación, vivamos modo resurrección, vivamos modo Cristo, modo gozo, vivamos siempre gozosos. Y que aunque parte del propósito de Pablo, que aunque sabemos que viene la gran tribulación sobre la tierra, nosotros podemos, con esta esperanza de vernos con Él en el cielo, estar firmes en la fe y podemos de esta manera predicar la fe, predicar a Cristo sin temor, sin miedo, sin dudas, sin ambigüedades. Él viene y todas las personas que reciban a Cristo hoy serán parte de ese pueblo que nos reuniremos con Él en el cielo y no atravesaremos la gran tribulación. Gloria a Dios. Entonces, allá al final de este capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, Pablo menciona que en la iglesia hay diferentes tipos de personas. Dice, están los ociosos, están los de poco ánimo o desanimados, y están también los débiles. Entonces, ¿para qué animarnos? Bueno, nos toca estar firmes, animando a los ociosos que trabajen, que hagan algo, a los que son de poco ánimo o se desaniman fácilmente, que se pongan las pilas y se pongan de pie en fe, y estamos para animar también a los débiles, que por alguna razón, enfermos, físicos, débiles, emocionales, necesitan de hermanos de la firmeza. Hermanos, yo espero que con todo esto hayamos tenido claridad en qué tiempo estamos. En un tiempo de espera a la venida del Señor, los cristianos. Es un tiempo para predicar a Cristo, es un tiempo para llenarnos de gozo, de alegría, de tal manera que edifiquemos la iglesia de Cristo con gozo, con fe, con esperanza, animándonos, edificándonos. Ese es nuestro tiempo. Aprovechémoslo, estudiemos la Biblia, oremos, busquémonos unos a otros. Es el tiempo de hacer la obra de Dios. Vamos a hacer la conclusión final. Ya vemos la diferencia de estos dos eventos. Entonces Dios finalmente, no lo voy a leer por razón de tiempo, pero ya lo hemos dicho, es para alentarnos. Voy a orar. Padre nuestro, gracias por tu misericordia, porque tú estás con nosotros. Permítenos, Señor, ser llenos del Espíritu Santo. Toma control de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Que esa fe, amor y esperanza sea nuestra llenura para poder levantar tu iglesia y en este tiempo ganar a otros, levantar a otros para que sean salvos y experimenten ese traslado, ese arrebatamiento, ese recogimiento, ese recibimiento que tendremos contigo en las nubes. Tú venir del cielo a las nubes y nosotros de la tierra a las nubes y encontrarnos ahí y estar contigo transformados para siempre. Bendícenos y úsanos en el nombre de Cristo. Amén.